Buenos días a todos. Hoy no voy a predicar de ninguna parábola. Hoy vamos a tomar un pasaje que nos habla de la Pascua. Estamos en Pascua, estamos en Semana Santa y hoy vamos a hablar sobre la Pascua, sobre lo que el Señor nos enseña a través de ese pasaje de Éxodo, donde encontramos cuando el Señor instituyó, ¿no?, la Pascua para el pueblo de Israel. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 12. Éxodo 12, del 1 al 14, y vamos a leer allí. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes y levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y ahora vamos a ir a Lucas 22, del 14 al 20. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y hemos leído aquí 2 bellos pasajes que nos recuerdan la mesa del Señor, nos hablan de la Pascua. Estamos en Pascua. Para muchos, Pascua es Semana Santa, vacaciones. Para otros, Semana Santa es fiesta, es familia, es comida, es viajar. Para otros, Semana Santa son procesiones. Los protestantes solemos decir más bien supersticiones respecto a
a tal y cual imagen y tal otra, ¿no? Para otros son dulces, pero los cristianos recordamos lo que verdaderamente significa en el calendario la Pascua. Lo recordamos no solamente en esta fecha y una vez al año, sino que lo recordamos continuamente. Cada día del Señor celebramos el domingo, porque el domingo es el día en que el Señor resucitó. Y recordamos cada vez que participamos del pan y del vino, que su cuerpo fue entregado en nuestro lugar, que Él derramó toda su sangre. La muerte y la resurrección del Señor Jesucristo para los cristianos no están presentes solamente en esta fecha de Pascua, están presentes cada semana, cada día de nuestras vidas. Pero es bueno recordarlo ahora que se habla, ¿no? Que la gente habla de la Semana Santa. ¿Y qué significa realmente para los cristianos? Celebramos hoy de forma especial también la Cena del Señor, como hemos celebrado hace un rato, ese pan y ese vino, ese pan roto, que significa ese cuerpo del Señor dado en nuestro lugar, ese vino que significa esa sangre derramada en nuestro lugar, y leemos pasajes como el que hemos leído en Lucas 22, ¿no? Cuando el Señor nos recuerda que ese pan, que esa copa es su cuerpo y es su sangre, ¿eh? Que es un símbolo de su sacrificio, de su entrega en nuestro lugar, y que Él es el Cordero de la Pascua para nosotros. Dice en Lucas 22, 14, dice, la noche en que celebraban la Pascua, el Señor Jesús tomó el pan y tomó la copa y lo dio a sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y fue su última Pascua. Y no la volverá a tomar más hasta que la tome con nosotros de nuevo en los cielos. No la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Él está preparando banquete para nosotros, ¿no? Y nos sentaremos a su mesa, a la mesa del Rey. Ahora bien, Jesús celebra la Pascua con sus discípulos, toma el pan y dice, esto es mi cuerpo. Luego toma el vino y dice, esto es mi sangre. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Él se está identificando a él mismo como el Cordero Pascual, con ese Cordero que el pueblo de Israel sacrificaba cada año. Y queremos en esta hora pues relacionar la Pascua del Éxodo con la Pascua cristiana, la Pascua que es Cristo, y entender que Él es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si vamos al Éxodo, podemos ver qué se celebró, cómo se celebró y por qué se celebró. Recordamos que en el Éxodo Dios libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios envía a Moisés y a través de Moisés Dios hace señales y prodigios ante Faraón. Sin embargo, Faraón no quiso dejar ir al pueblo de Israel. Su corazón se endurecía cada vez más y Dios azota a Egipto con varias plagas. El mar se convierte en sangre, vienen ranas, vienen piojos, vienen langostas, cae granizo. Encontramos todo esto en Éxodo capítulo 9 y 10. Pero la última de las plagas iba a ser la más terrible de todas. Dios iba a enviar su juicio sobre la nación de Egipto. Iban a morir los primogénitos de cada casa, de cada familia. La presencia de Dios iba a pasar por cada calle de Egipto, por cada una de las casas de Egipto y cada primogénito, desde la casa del rey hasta la casa del siervo, iba a morir. Sin embargo, el pueblo de Israel tenía una protección de ese juicio de Dios. El pueblo de Israel podía ofrecer un sustituto. En vez de morir el primogénito de cada casa, iba a morir un cordero, un inocente. En la casa de los hebreos se podía ofrecer un sustituto. Y si el ángel de Jehová, cuando pasara a ofrecer su justo juicio, veía que alguien ya había muerto en esa casa, iba a pasar de largo, porque ya no tenían que pagar dos,
Si había muerto uno, no tenía que pagar dos. Si ya había un sustituto, si alguien ya había derramado su sangre, no tenía por qué morir nadie en su lugar. No tenía por qué haber más sangre derramada otra vez. Si se había ofrecido un sacrificio, la deuda estaba ya pagada. Y la justicia de Dios, el ángel de Jehová, pasaría de largo de aquella casa, ¿no? Y eso es lo que significa Pascua. Pasar. En hebreo significa pesaj, pasar. Dios pasando de largo. Eso significa Pascua. La ira de Dios pasando por delante de tu puerta. Coloquialmente decimos que cuando alguien pasa de nosotros, pues eso nos sienta mal, ¿verdad? He entrado por la iglesia, ha pasado por mi lado y ni me ha mirado. Pasa de mí. Nos ofende, ¿no? Cuando alguien pasa de nosotros, ¿eh? Cuando ofrecemos amistad en el Facebook y no nos vemos correspondidos porque no nos aceptan, ¿eh? Nos ofende también porque no recibimos la atención que merecemos, ¿no? Y ahí hay mucha vanagloria también, hermanos, confesémoslo. Creemos que somos el centro del mundo. Ahora bien, cuando se trata de Dios, del Dios santo y justo que viene a traer juicio con ira, ahí sí que estamos contentos, ¿verdad? De que pase de nosotros. Y eso es lo que significa la Pascua. Dios pasa de mí. Dios pasa por delante de mi puerta y no entra. Gracias al Señor, porque viene el ángel del Señor justo a traer justicia y muerte. Pero Dios, al ver en mi puerta la sangre del Cordero, Dios pasa de mí. Gracias a Dios. Y eso es lo que significa Pascua. Lo que celebra todo el mundo hoy, pero que realmente no sabe lo que significa. Dios pasando, la ira de Dios pasando por delante de nuestra casa. Así que estamos gozosos en esta situación, en esta condición de que Dios pase de nosotros, y es un día de celebración, es un día de gozo. La Pascua es un día de victoria, es un día de libertad, porque el juicio de Dios pasa de largo de nosotros. No hay condenación para nosotros. Libres de la muerte, libres de la esclavitud. No solamente libres del juicio de Dios, sino que también de las cadenas de Egipto, de la tiranía de Faraón. Es un día de fiesta, es un día de libertad la Pascua. Dice Éxodo 12:23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor a vuestras casas para herir. Y en Éxodo, del 1 al 14, Dios nos da instrucciones de cómo debía celebrarse esta Pascua, este sacrificio. Y vamos a ver algunas características de la Pascua, de esa primera Pascua, y cómo nos identificamos los cristianos con Cristo, nuestra Pascua. En primer lugar, vemos que es un sacrificio que marca nuestra historia. Versículo 2. Dice, este mes os será principio de los meses. Para vosotros os será este el principio de los meses del año. Con ese sacrificio, con la Pascua, Dios está cambiando el calendario de los hebreos. Ahora van a contar el año a partir de ese mes. Este va a ser el primer mes para vosotros. Y es que no puede ser de otra manera, hermanos. Cuando algo realmente importante sucede en nuestra vida, marca nuestro calendario, marca nuestra historia. Aquellos que han sobrevivido, a un accidente o que han superado una enfermedad grave, cuentan los años desde entonces, ¿no? Hace tantos años que pasé por este accidente, o hace tantos que superé este cáncer. Cualquier acontecimiento importante de aquellos que han experimentado un gran cambio en su vida. Por ejemplo, vuestro matrimonio, aquellos que habéis emigrado a este país, ¿no? Contáis los años desde que estáis aquí, porque es un evento importante
en vuestra vida, ¿no? Así que son historias que son verdaderas marcas, que nos hacen contar y cambiar nuestro calendario. Y así sucede también con el pueblo de Israel. La salida de Egipto, la Pascua, iba a ser algo tan importante que a partir de ahora iban a contar sus días, el evento más importante de su historia, a partir de ese mes. Y así sucede contigo y así sucede conmigo. Si Cristo Jesús ha venido a tu vida, si has pintado con la sangre del Cordero el dintel de tu casa, cuentas tus días desde que eso pasó, ¿verdad? Hace 5 años que estoy en el Señor, hace 10, hace 20 años, hace 30 años que estoy en el Señor. Yo hace 30 años que estoy en el Señor. Hace justo 30 años ahora. Yo me convertí en Semana Santa del año 91, 30 años justos. Y es verdad que marca nuestra vida. El Cordero marca nuestro calendario. Y así sucede con el pueblo de Israel. La salida de Egipto iba a ser algo tan importante que a partir de entonces iban a contar sus días, ¿no? Cambió el calendario de la humanidad. ¿Qué año estamos? 2021, ¿qué? Después de Cristo, ¿no? Cambió nuestro calendario. También cambia el calendario de cada uno de nosotros. Hay un Manolo antes de conocer a Cristo y hay un Manolo después de conocer a Cristo. Hay un cambio en tu historia si has sido liberado de Egipto, si has sido liberado por el Señor. Hay una nueva vida. ¿Gracias a qué? Gracias al Cordero de Dios. Así que es un evento, la Pascua, que cambia nuestra historia, cambia nuestro calendario. Pero en segundo lugar, es un sacrificio perfecto. Y lo vemos en varios versículos de este pasaje que estamos meditando. La Pascua significaba ofrecer un sacrificio perfecto. No cualquier cordero valía. El padre de familia tenía que escoger un cordero y sacrificarlo, pero ese cordero tenía que ser perfecto. Dice el versículo 5, dice que debía ser un animal sin defecto. No podía sacrificar un animal que estuviera enfermo, que estuviera defectuoso. El cordero que debía sacrificarse no debía tener tara alguna, debía ser joven, de 1 año de edad, en todo su vigor, en todo su esplendor, en toda su juventud, en toda su belleza, en toda su fuerza. Y no solamente eso, sino que ese cordero perfecto, cuando comían cada uno, debía consumirse perfectamente. Fijémonos en las instrucciones que da el Señor. Debían contar cuánto comían cada uno. Y si una familia era pequeña, debía juntarse con la familia de la casa de al lado, porque ese cordero debía ser consumido perfectamente. No había nada en él desechable. Era perfecto. Versículo 4. Debía consumirse completamente. Y si algo quedaba, debía ser consumido en el fuego. Pero nada se desechaba de ese cordero. Era todo él precioso. Versículos 9 y 10. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y así con el Señor Jesucristo, nuestro Cordero, el Cordero de Dios. No era una familia hebrea la que iba a ver morir a su primogénito. Era Dios el Padre el que ofrecía voluntariamente a su primogénito en nuestro lugar, Cristo Jesús. También como ese cordero del Éxodo, fue sacrificado en su juventud, en toda su fuerza, en todo su vigor, 33 años de edad. Un joven en su plena juventud. El Señor Jesús fue
perfecto en todo. Sin tara física, sin tara espiritual, sin tara moral, excelente en su carácter, excelente en sus obras, excelente hasta el punto que solamente el Padre ha dicho de él: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Cordero de Dios. No el Cordero que tú y yo pudiéramos haber ofrecido, haber puesto, sino el Cordero de Dios. El Cordero que desde el cielo el Padre ofreció. El Señor Jesús también es consumido perfectamente porque todo en Él es precioso. No hay nada desechable en Él. En la cruz su cuerpo fue traspasado por la lanza, por los clavos, por las espinas, su sangre fue derramada hasta la última gota, y el Señor Jesucristo, así como los hebreos comieron de aquel cordero, ha de ser consumido por nosotros completamente. Todo Él. Todo Él. No me digas que Jesús es tu Señor y luego me digas que no es. No me digas que Jesús es tu Salvador y luego me digas que Jesús no es tu Señor. No me digas que Jesús es tu amigo, pero que Jesús no es tu amo. No me digas que estás contento de que Él te ha perdonado, pero que no estás dispuesto a obedecerle. Comer de Cristo significa comer todo Cristo, su perdón, su gracia, su bondad, pero también sus mandamientos, sus órdenes, sus enseñanzas, todo Cristo. Tomamos el Cordero con todo lo que implica comer de Él y seguirle a Él. Porque Cristo supone esperanza para el creyente, pero también supone entrega. Supone promesas maravillosas para nosotros, pero también supone compromiso. Matthew Henry dice: tomar a Cristo con su yugo, tomar a Cristo con su cruz, tomar a Cristo con su corona. Comieron todo el Cordero. Y tú y yo recibimos a Cristo, todo Cristo, porque nada hay desechable en Él. Todo Él es hermoso. Un Cordero perfecto, un sacrificio perfecto y una salvación perfecta. Pero hay más en este pasaje que hemos visto en el Éxodo. Este sacrificio es una señal para todo el mundo. Leamos en el versículo 7. Tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y continúa en el versículo del 12 al 14. Dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Así que la sangre era, en primer lugar, una señal para los de la casa. Todos los de la casa, los grandes, pequeños, hijos y siervos, veían lo que se hacía con ese cordero. Nadie podía escapar a ese testimonio. Se mataba el cordero, se recogía toda la sangre en un lebrillo, se mojaba el hisopo en la sangre, se pintaban los postes y se pintaba el dintel. Y los de la casa preguntaban: ¿por qué hacemos esto, papá? Era un momento de testimonio, de señal para todos los que estaban en aquella casa, del sacrificio que Dios había provisto
de la provisión del Señor, de la salvación del Señor. Y todos los que estaban en aquella casa, pues llegaban a la misma conclusión. Dice, qué bien que el Cordero ha muerto por nosotros. Qué bien que Dios ha provisto una vía de salvación. Qué bien que la ira de Dios pasa por delante de nuestra casa, de nuestra puerta. Así que era un momento de testimonio para los de adentro, de la liberación de Dios, de la gracia de Dios y de la provisión de Dios, pero también era un testimonio para los de afuera. Porque la sangre, cuando se pintaba la sangre, el dintel no se pintaba por dentro, se pintaba por fuera. Entonces, todos los que veían la sangre de cordero, allí había una evidencia para los que estaban fuera. Era un testimonio público de que en aquella casa habían creído las promesas de Dios. Esa señal era un testimonio público a los egipcios, a los incrédulos, a los paganos, a los que no escuchaban la voz de Dios y no aceptaban la voz de Dios y no creían en la voz de Dios. Un testimonio público de que el juicio de Dios ha provisto una salvación, de que aquí ha muerto el Cordero por nosotros. Testificamos de ello pintando las puertas por fuera. Testimonio a los egipcios, por supuesto. Y después de que pasaran las plagas, pues habían casas que estaban llenas y casas que estaban vacías. Las casas que estaban llenas de luto, de dolor, de tristeza. Las casas de los hebreos estaban vacías y quedaban allí como testimonio perpetuo aquella puerta pintada con la sangre del Cordero, que anunciaba, estos han creído y estos han sido liberados y ya no están aquí, están sirviendo a su Señor. La sangre del Cordero era una señal para los de afuera, era una señal completa, evidente. Se había de manchar la puerta con la sangre, pero no con un poquito de sangre. Se tenía que manchar con mucha sangre. Se había de pintar los postes y el dintel a los lados y sobre nuestra cabeza con la sangre. No era una señal discreta, no se trataba de incógnito. Uy, que no se note que somos creyentes evangélicos. Era una señal clara, era una señal grande. Y así con nosotros, hermanos, no puedes pintar la puerta de tu casa con un poquito de la sangre de Jesús. Él derramó toda su sangre. Y debes pintar la puerta de tu casa con toda la sangre del Cordero. ¿Por qué vas a poner un poquito? Bueno, que el ángel exterminador se dé cuenta de que aquí ha muerto el Cordero, pero que los egipcios de lejos no vean que somos creyentes. Pon sangre, toda la sangre del Cordero. Hay de aquellos que quieran vivir la vida cristiana a medias y quedar bien con el ángel exterminador y quedar también bien con los egipcios. Eso no es cristianismo. Pon toda la sangre del Cordero en la puerta de tu casa. Que el mundo pueda decir a gritos, ahí han creído las promesas de Dios. Y puedan decir que va a haber un juicio, pero que esos van a ser liberados. Aunque no crean, porque los que no crean después lo que verán será nuestra puerta pintada, pero nosotros estaremos con el Señor. Así con nosotros, pinta la puerta de tu corazón con toda la sangre del Cordero. Déjate de vivir el cristianismo a medias porque eso no te lleva a ninguna parte. Si los egipcios dudan de que has pintado la puerta de tu casa, el ángel exterminador también va a dudar. ¿Quieres que llame a la puerta de tu casa y diga, oye, aquí ha muerto el Cordero? No, porque yo veo ahí unas manchitas.
Pero si los egipcios, los de fuera que ven tu vida, dudan si eres de Cristo, Dios también. Pinta las puertas de tu casa, pinta las puertas de tu alma con toda la sangre del Cordero. Que no haya dudas para los que te rodean. Y no habrá dudas para Dios. Celebramos la Pascua, hermanos. Y la celebramos como aquellos que celebraron la primera Pascua, con unidad, todos juntos. No solamente los que estaban dentro de una casa, juntos, sino todo el pueblo hebreo, todos los de la fe, juntos celebrando la Pascua. Nadie tomaba la Pascua sola, porque el cristianismo no es para vivirlo a solas. Lo vivimos como pueblo, lo vivimos como rebaño, como edificio espiritual, dice el versículo 6. Y lo guardaréis hasta el 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Toda la congregación del pueblo de Israel. Celebramos la Pascua juntos, porque Dios no solamente te ha salvado a ti, no solamente me ha salvado a mí, nos ha salvado a nosotros, a todos nosotros. Somos su pueblo y juntos caminamos hacia la ciudad eterna. Y así con nosotros, celebramos la cena del Señor juntos, celebramos la muerte del Cordero, Cristo, celebramos nuestra Pascua, somos un cuerpo, somos una familia espiritual. La cena del Señor nos ha sido dada como señal de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nos ha liberado a nosotros, nos ha perdonado a nosotros, nos ha recibido a nosotros y lo celebramos nosotros juntos. Todos juntos. Y lo fantástico es que podemos mirar hacia atrás cuando celebramos la cena del Señor, porque Él ha muerto por nosotros, nos ha liberado de nuestros pecados y la ira de Dios pasa por delante de nuestra puerta. Porque su sangre, la que Dios ve, no es la mía. Ya no he de morir yo, porque ya ha muerto Él en mi lugar. Él es nuestro Cordero perfecto. Y ya no celebramos la Pascua con más corderos, porque estaríamos como los israelitas entonces, sacrificando continuamente sangre de cordero. Ha muerto el Cordero y su sacrificio es una vez y para siempre, el Cordero perfecto de Dios. Miramos hacia atrás y recordamos ese sacrificio perfecto, pero también miramos hacia adelante, con expectación. Vemos la expectación que había en los israelitas. Fijaos en el versículo 11. Dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Qué está diciendo aquí? Imaginar que un día digo a mis hijos, una tarde, venga, acabad de comer rápido y coger los abrigos y el paraguas, venga, rápido. Y me dirán, papá, ¿dónde vamos? No solo eso, es que nos vamos ya. Ese era el sentimiento de los hebreos cuando estaban comiendo la Pascua. Debían estar listos para salir por la puerta. Comían la Pascua de pie, no sentados, de pie, vestidos, ceñidos con el bastón y con los zapatos, a punto de salir. La salvación es inminente. Hay una expectación en sus corazones cuando estaban allí sacrificando el cordero. Estamos comiendo este cordero, pero la promesa del Señor es tan cierta que nos vamos de Egipto ya. Y con esa misma expectación nosotros también celebramos la mesa del Señor, porque sus promesas son ciertas y le esperamos que Él venga ya a buscarnos y a llevarnos con Él. Así que con esa misma actitud nosotros también participamos de la cena del Señor, porque sus promesas son ciertísimas. Y nos vamos con Él ya. Tomamos el pan y del vino, pero no mirando atrás, añorando
la comida de Egipto. No añoramos la vida pasada, miramos hacia adelante. Tenemos los zapatos puestos, estamos listos para irnos a nuestra Jerusalén celestial. Cuando el Señor nos llame. Así que celebramos la Pascua con expectación, con unidad, todos juntos. Pero, hermanos, también celebramos la Pascua con pesar, con tristeza. Porque representa la muerte de un inocente. No es tu muerte, no es mi muerte. Es la muerte de un cordero inocente por las culpas que no eran suyas. Un cordero perfecto. La cena del Señor nos recuerda que Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el que ha muerto. Su sangre, la sangre derramada, que nos da libertad. Y esto es un acto solemne, hermanos. No se puede celebrar a la ligera, como ha compartido antes Ismael. Hay que celebrarlo de forma consciente, siendo consciente de que Cristo es nuestra Pascua, del significado que realmente tiene el sacrificio del Cordero de Dios por cada uno de nosotros. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Juicio. El juicio de Dios pasando por delante de tu puerta. Quiera el Señor, ¿no? Que seamos conscientes de esto. A ver, se me ha ido. Así también nosotros, hermanos, celebramos la mesa del Señor con gratitud en nuestros corazones, pero recordando el sufrimiento, el dolor de aquel que entregó su vida en nuestro lugar. El Señor fue entregado. Recordamos su muerte, su sangre, sus heridas, nuestro perdón, nuestra liberación, pero esa liberación tuvo un precio muy grande. Había amargura en esa celebración, había dolor, porque recuerda los días de su esclavitud que fueron amargos, lo amarga que fue aquella noche, porque Dios descendió a matar a los primogénitos. Y sobre todo recuerda la amargura de ese cordero, la tristeza y el dolor de ese cordero que derramó toda su sangre. Así que la primera Pascua fue un día de esperanza, porque el pueblo de Israel fue liberado, pero también fue un día triste, porque esa libertad tuvo un alto precio. Así que lo celebramos contentos, pero a la vez llenos de tristeza, por su sacrificio perfecto. ¿Y cuál no debería ser el dolor del Padre a ver a su Hijo clavado en la cruz? Los que somos padres sufriremos, ¿no? Cualquier cosa para que nuestros hijos no sufrieran. ¿Cuál debía ser el dolor del Padre al ver a su Hijo clavado en la cruz y cargando con todos nuestros pecados? Que Dios tuvo que retirar la mirada de Dios. Dios separado de Dios. Porque el Hijo cargó sobre él todas nuestras culpas. Y no podemos llegar a comprender, hermanos, este dolor espiritual cuando el Señor Jesús clama en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y no se refiere solamente a por qué está en la cruz, se refiere a esa separación espiritual de que Dios en su santidad tiene que retirar la mirada de su Hijo, que ha cargado con nuestros pecados. Y ahora Dios lo ve como pecado. Y esa separación de Dios es el dolor más profundo que podamos imaginar, hermanos. Y observemos un curioso detalle en Éxodo, el capítulo 12, y es que Dios quiere que sintamos un poco de ese dolor
que él siente como padre, ¿no? Dice el versículo 3, dice que en el 10 de este mes debían tomar cada familia un cordero según la familia de los padres. Un cordero por familia. Lo toman el día 10, pero no va a ser sacrificado hasta el día 14. 4 días escogen a qué cordero lo tienen entre ellos. Versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Debían tener 4 días aquel cordero entre ellos. Seguramente le cogerían cariño. Hace unos días, nuestro hijo mayor José Manuel se encontró un gatito en el campo. Y un gatito recién nacido. Vamos, no abría ni los ojos. Y entonces, pues claro, ha estado unos días con nosotros, le dieron el biberón, le ponían en el sol para que estuviera calentito, hasta que al final, pues bueno, lo ha llevado a una asociación de estas de animales, donde recogen a animales así perdidos y los adoptan después y luego se lo dan a alguien si lo quiere. Pero claro, en esos 3 o 4 días, pues ya estábamos, bueno, ¿y qué? ¿Cómo ha dormido bien el gatito? Ya hablamos mucho de esto, ¿y cómo está el gatito? Y le coges cariño al animalito, Y eso que ha ido a entregarlo a una asociación donde va a estar bien. Pero imaginaros, en la casa de Israel, el cordero, donde tendrían unos cuantos días el cordero, pues los niños, pues jugarían con el cordero, se montarían encima, lo cuidarían, le darían de comer, le cogerían cariño. Sacrificar a ese cordero era casi como sacrificar a alguien de tu propia familia. Era difícil no tenerlo en casa y no encariñarse con él. Pero ese cordero fue entregado después a la muerte. Y hermanos, del mismo modo, el Señor Jesús fue escogido para ser nuestro Cordero. Y Cristo habitó entre nosotros para que comprobáramos, para que viéramos su perfección en sus palabras, en sus pensamientos, en sus obras, en su ministerio. Cristo Jesús estuvo entre nosotros y lo amamos y Él nos amó. Y es ese Cristo Jesús el que es colgado del madero, el que es entregado en nuestro favor, el Cordero de Dios, aquel que Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero perfecto, cuya sangre es tan preciosa que no solo vale por tus pecados, sino por todos nuestros pecados. El único Cordero que puede salvar no una persona, sino un pueblo entero, no una familia, sino una familia espiritual completa. Cristo, nuestro Cordero justo, limpio, sin mancha, el que es llevado al matadero como un cordero y no abrió su boca como ha compartido antes. Y más, no se defendió ni delante de Herodes ni delante de Pilatos, enmudeció. Cristo fue entregado por nosotros para ser colgado en una cruz en nuestro lugar. No necesitamos celebrar más Pascuas. Cristo es nuestra Pascua. Esto no es otro sacrificio como dice la misa católica. Esto es un recordatorio. Es un símbolo de un solo sacrificio, el de Cristo Jesús. Y añadir cualquier sacrificio al de Cristo es un insulto a la cruz de Cristo. Su sacrificio es perfecto, la cruz es perfecta, la sangre del Mesías es perfecta y no añadimos nada a ese sacrificio que Dios ha provisto. Como dice 1 Corintios 5:7, Cristo Jesús, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es el Cordero definitivo, el último, el Cordero de Dios. Por eso celebramos la mesa del Señor, nuestra Pascua cristiana, recordando el sacrificio del Cordero celestial, porque su sangre ya ha pintado el dintel de nuestros corazones.
que lo sepan los egipcios, que lo sepa el mundo entero, que quede claro a ojos de tus hermanos, de aquellos que te rodean, sobre todo del Señor, para que el Señor pase de largo cuando imparta su ira y su justicia. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque recordamos tu sacrificio en la cruz, Señor. No solo hoy, sino todos los días de nuestra vida. Recordamos esa muerte y esa sangre derramada en nuestro lugar, en nuestro favor, Señor. Con tu sangre, Señor, pintamos el dintel de nuestros corazones. Gracias por tu sacrificio, es perfecto, Señor, y es en nuestro lugar. Y celebramos también tu victoria, Señor, porque ese cuerpo clavado en la cruz también resucitó. Gracias por tu entrega, gracias por tu sacrificio, porque un día vendrás a buscarnos, Señor, para estar contigo por toda la eternidad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.